Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria que se encuentran escuchando este programa. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente! Los saluda su profesora Carmen y nos acompañan nuevamente Lucía y Miguel. Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Buen día a todas y todos. ¡Qué genial poder acompañarlos! Nos sentimos muy entusiasmados de poder guiarlos en el desarrollo de sus aprendizajes desde el área de ciencia y tecnología. Lucía, ¿qué nos puedes decir de la vacunación el día de hoy? Profesora Carmen, siento que todavía no puedo visitar a mis familiares y los lugares que me gustan porque el virus de la COVID-19 todavía sigue circulando. Sin embargo, gracias al avance de la vacunación, cada día estamos más protegidos. Podremos controlar la pandemia si se combinan las vacunas con las medidas de prevención existentes. Bienvenidas las vacunas a nuestra comunidad. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a continuar con el quinto programa de la semana, denominado Explicamos los mecanismos de funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo. Este programa tiene el propósito de explicar, con base en conocimientos científicos, la relación entre los mecanismos que utilizan las plantas para descontaminar los suelos en los procesos de fitorremediación y el funcionamiento de sus células. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Cuando hayamos explicado la relación que existe entre los mecanismos que utilizan las plantas para descontaminar los suelos en los procesos de fitorremediación y el funcionamiento de sus células. Recuerden que la explicación debe ser escrita y estar basada en fuentes científicas. Ahora describiremos las actividades que desarrollarán en este quinto programa. Primero, analizaremos una situación referida a la contaminación del suelo y de plantas fitorremediadoras. Analizaremos la pregunta investigable y plantearemos una respuesta preliminar. En un segundo momento, identificaremos y analizaremos la información para responder la pregunta investigable sobre la contaminación del suelo y la acción de plantas fitorremediadoras. Después, analizaremos la pregunta investigable y plantearemos una respuesta preliminar. Luego identificaremos y analizaremos información para responder la pregunta investigable sobre los mecanismos de nutrición de las plantas y sobre los procesos que realizan las células y tejidos vegetales para afrontar la contaminación de los suelos. Además, organizaremos las ideas clave en un esquema estableciendo relaciones entre ellas. Finalmente, responderemos la pregunta investigable de manera sustentada, elaborando una explicación escrita. Vamos a comenzar recordando el reto que nos propone esta experiencia de aprendizaje 10, que es plantear acciones que contribuyan a valorar y conservar el patrimonio natural. Ahora escuchemos una situación de una comunidad de la selva. Lucía es una pobladora de la comunidad nativa Pampa Julián, ubicada cerca de la ciudad de Pichanaki, en la selva central del departamento de Junín. Hace unos meses, la comunidad decidió reubicar un paradero de mototaxistas que venía funcionando desde hace varios años en un área comunal. Lucía notó con preocupación el estado en que lo habían dejado, con rastros de combustibles, aceites y lubricantes por todas partes. Entonces decidió movilizar a los vecinos para montar en ese terreno un biohuerto.
Todos trabajaron arduamente para preparar el terreno, empezar la siembra y cuidar el cultivo. Al cabo de unos meses, Lucía observó que los vegetales no crecían con el mismo vigor que los vegetales de las huertas cercanas. Se dio cuenta de que las plantas demoran más en crecer y producen frutos más pequeños, de colores pálidos y de menor calidad. Frente a esta situación, consultaron con el ingeniero agrónomo Paolo Mejía, quien les dijo que el suelo estaba muy contaminado, pero que podían recuperarlo sembrando algunas plantas fitorremediadoras. ¿Qué está pasando en esa comunidad de Pichanaki? Profesora, los mototaxistas han dejado el suelo del área comunal contaminado, pero a mí me gustaría saber, ¿qué son las plantas fitorremediadoras? Además, cuando se desgastan las piezas del motor, se desprenden elementos químicos como el plomo, zinc y arsénico. Estos se unen al lubricante y contaminan el suelo cuando caen. ¿Y cómo se ve el suelo cuando está contaminado con estos lubricantes? Se ve oscuro. Esos lubricantes, que son aceites, son oscuros. Pero también en la situación nos dice que el ingeniero Paolo Mejía ha comentado que hay plantas que pueden ayudar. Sí, plantas fitorremediadoras. Pero, ¿qué significa eso? Vamos a analizar el término. La palabra fito, ¿a qué hace alusión? Fito, me suena a fitoplancton, pero ¿eso es plantas o algas microscópicas? Entonces, fito quiere decir planta. ¿Y remediar qué significa? Arreglar algo. Entonces lo que el ingeniero está mencionando es que existen plantas que arreglan el problema de la contaminación del suelo. Fitorremediadoras. ¡Genial! Si es así, entonces me vienen muchas preguntas a la cabeza, como por ejemplo, ¿de qué manera esas plantas fitorremediadoras pueden descontaminar el suelo? ¿Qué ocurre en sus células? ¿Qué plantas podrían ayudar a Lucía y su comunidad a solucionar el problema de contaminación del suelo del área comunal? Profesora Carmen, yo me pregunto, ¿qué sucede al interior de la planta para que puedan realizar el proceso de remediación? Por cierto, ¿cuál es la pregunta investigable del programa de hoy? Miguel, hoy vamos a responder la pregunta investigable. ¿Qué relación existe entre los mecanismos que utilizan las plantas para descontaminar los suelos en los procesos de fitorremediación y el funcionamiento de sus células? Anótenla en su cuaderno. Profesora Carmen, ¿y cómo vamos a responder la pregunta? Lucía, como siempre, haremos un plan de indagación, donde anotemos todo lo que haremos para resolver la pregunta investigable. Yo lo primero que haré es buscar información en textos sobre las plantas fitorremediadoras. Bien, vamos a hacer nuestro plan de indagación, primero consultando fuentes científicas. ¿Y qué harán con esa información? La analizaremos, seleccionaremos la información y la organizaremos para que nos ayude a responder nuestra pregunta investigable. Ahora anoten las ideas clave que les ayuden a responder la pregunta investigable que guía este programa. Hoy estamos consultando un artículo de la plataforma de educación y noticias de medio ambiente Green Teach de España, publicado en mayo del 2021. El artículo se titula Fitorremediación, plantas para reducir la contaminación. Por favor, Miguel, lee una parte del artículo, luego iremos dialogando sobre algunos aspectos y dudas sobre él. Sí, profesora. Fitorremediación. Plantas para reducir la contaminación. El término fitorremediación proviene del griego fito, que significa planta, y remedium, que quiere decir recuperar el equilibrio. Y es una técnica que se sirve de la capacidad de algunas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos, tales como metales pesados, elementos radiactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo, siendo una alternativa más ecológica y económica frente a los métodos físico-químicos.
Existen 6 métodos distintos de fitorremediación, que forman 2 grupos. Los que se utilizan como medio de contención donde se encuentra la rizofiltración, la fitoestabilización y la fitoinmovilización, y los que se emplean como método de eliminación, donde está la fitodegradación, la fitoextracción y la fitovolatilización. Entonces, hay 6 métodos: la rizofiltración, fitoestabilización y fitoinmovilización, que son los de contención. Y los que eliminan los contaminantes, que son la fitodegradación, fitoextracción y la fitovolatilización. ¿Y cómo creen que se determinará qué método o métodos utilizar? Yo creo que dependerá del tipo de contaminante. Imagino que no es lo mismo un metal como el plomo que un aceite de lubricante, como el que dejan los motores de los mototaxis, por ejemplo. Así es, Miguel. Dependiendo del tipo de contaminante, de su cantidad, así como del medio en el que se encuentre, se elige un método u otro, siendo los más utilizados la fitoestabilización para la contención de contaminantes y la fitoextracción para su eliminación. Cuando se refiere al medio, puede ser el suelo, el agua o el aire. ¡Qué interesante! Lo voy a anotar en mi cuaderno. Entonces, para saber qué método utilizar, debemos saber el tipo de contaminante, su cantidad y en qué medio se encuentra, ya que está anotado. Por cierto, Miguel, yo estoy haciendo ahora un mapa mental para organizar y relacionar la información más importante. ¿Cómo organizarás tu información? Yo lo haré mediante un mapa conceptual. Me gusta mucho ese organizador gráfico. Ahora les toca a los estudiantes que nos escuchan. ¿Qué significa fitoinmovilización? ¿Fitodegradación? Bien, estudiantes, ahora sí escuchemos la información sobre los métodos de contención. El primero es la fitoestabilización, que permite inmovilizar en el suelo los contaminantes a través de su absorción y acumulación en las raíces de las plantas utilizadas, o cuando estos contaminantes caen en la zona de la rizósfera, que es la que rodea a las raíces. Se escogen especies de plantas que acumulan pocos contaminantes, las cuales, según van creciendo, estabilizan el suelo de manera que reducen la movilidad de los contaminantes, evitando su migración a otros medios. Por eso se dice fitoestabilizadora, porque los estabiliza y los deja en un lugar para que no se dispersen o propaguen. ¡Qué genial! Este método de fitorremediación se suele aplicar en grandes extensiones de suelo, donde existe contaminación superficial, porque es fácil de aplicar, con bajo costo y los animales se pueden comer las plantas utilizadas sin peligro. ¿Creen que esto se está haciendo en el Perú? ¿Qué plantas son las que se utilizan? Algunas de las plantas son la vulneraria, que se utiliza para el zinc, cadmio y plomo, y la mostaza de la China o nabo o mostacilla o nabo salvaje, que se utiliza para el cadmio, zinc, cobre, manganeso, hierro y plomo. ¿Y en el Perú qué plantas se conocen, profesora? En nuestro país se han hecho estudios como el realizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo en el 2018, donde se utilizó con éxito las plantas de maíz y los almácigos de stevia en las localidades de Mantaro y Muqui del Valle del Mantaro. Los resultados de este estudio fueron positivos y otro estudio por la misma universidad realizada en la misma localidad donde utilizaron la planta de girasol. ¡Qué interesante, profesora Carmen! Voy a completar esta parte de mi mapa conceptual con las ideas claves sobre este método y las plantas que se utilizan. Otro método de contención es la fitoextracción, también conocida como fitoacumulación, que consiste en la absorción de metales contaminantes a través de las raíces de las plantas y su acumulación en tallos y hojas.
En este caso, se seleccionan las plantas a utilizar según los metales que haya y las características del lugar. Una vez que la planta ha crecido, se corta y se procede a su incineración, trasladando luego las cenizas a un vertedero de seguridad. Es decir, que los animales no pueden comer esas plantas. No, porque este método lleva esos contaminantes a sus tallos y hojas, entonces es mejor incinerarlos y dejarlos en un punto de acopio para su recojo. Pero este método de la fitoextracción presenta la ventaja de que el proceso se pueda repetir de forma ilimitada, hasta conseguir reducir la concentración del contaminante en el suelo a los límites considerados. Entonces se siembran nuevamente las plantas para seguir limpiando el suelo. ¡Qué bien! ¿Y qué plantas se utilizan, profesora Carmen? Algunas son el pasto, que contribuyen a descontaminar suelos con zinc, cadmio y plomo, entre otros contaminantes, y el repollito o lechuga de agua, que contribuyen a la limpieza del agua contaminada por arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc. ¿Y qué plantas en el Perú se utilizan como fitorremediadoras en este método? Se utiliza la hierba mora o ñuñunga, que crece preferentemente en la región andina. El nabo, raba o rábano blanco, también la mostaza y la cebada, entre otras leguminosas. Otro método es la rizofiltración, que se emplea para la eliminación de contaminantes presentes en el agua a través de las raíces de las plantas, acumulándolos en el propio sistema radicular. Las plantas son introducidas en el ambiente contaminado una vez que tienen sus raíces bien desarrolladas, y en cuanto éstas se saturan, las plantas se cosechan y se disponen para su tratamiento. Un estudio publicado por la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales de la Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Metalurgia Extractiva de Quito, Ecuador, demostró que el agua contaminada con altos niveles de cromo, cobre y cadmio pudo tratarse con éxito utilizando las raíces de las plantas de alfalfa y pasto. Ya voy entendiendo. Este método es para ayudar a eliminar los contaminantes de un medio acuático como ríos y lagunas. ¿Hasta aquí qué estamos aprendiendo? ¿Lo están anotando? Bien, Lucía y Miguel. Ahora invitamos al ingeniero agrónomo Paolo Mejía para que nos comente los métodos de eliminación de los contaminantes. Buenas tardes, ingeniero Paolo. Buenas tardes, profesora Carmen, Lucía, Miguel y todos los estudiantes que nos escuchan desde casa. Hoy les voy a explicar sobre los 3 métodos de eliminación de contaminantes. El método llamado fitovolatilización consiste en que las plantas utilizadas absorben agua con contaminantes orgánicos e inorgánicos y los llevan hasta las hojas, donde se evaporan y volatilizan a la atmósfera. ¿Y qué plantas se utilizan para este método? Los álamos han resultado ser las plantas más exitosas en cuanto a la eliminación de sustancias tóxicas, porque tienen un alto grado de transpiración. Otro de los métodos es la fitodegradación. En este caso, las plantas y los microorganismos asociados a ellas degradan los contaminantes, dando lugar a productos más inofensivos y menos contaminantes. ¡Qué interesante! Otro de los métodos es la fitoestimulación, que está relacionada con el anterior, pero en este caso las raíces de las plantas estimulan que los microorganismos degraden los contaminantes. ¿Y cómo las raíces estimulan a los microorganismos? Lo hacen mediante sustancias que liberan, como carbohidratos y ácidos, que estimulan la actividad de los microorganismos para que biodegraden los contaminantes orgánicos. Esto significa que los microorganismos pueden digerir y descomponer las sustancias tóxicas en formas inofensivas. Es decir, que se utiliza más con contaminantes orgánicos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles creen que pueden ser esos contaminantes orgánicos? Podría ser el petróleo. Es orgánico. Es correcto, el petróleo es uno de ellos.
Profesora Carmen, hemos visto los métodos o mecanismos que tienen las plantas fitorremediadoras, pero ¿qué ocurre en las células de las plantas cuando están expuestas a medios contaminados por metales o sustancias químicas nocivas? ¿Cómo se comportan? ¿Creen que los contaminantes ingresan a las células? ¿Ingresan a los tejidos de las plantas? ¿Cómo? Yo creo que tendrá mucho que ver la membrana celular. Como hemos visto el año pasado, ella deja pasar sustancias al interior de la célula. Quizá tendrá algo que ver con las vacuolas. Ellas son grandes y su función es almacenar sustancias. No están lejos de las respuestas. Las células de las plantas tienen mecanismos, como por ejemplo la absorción a la pared celular, en donde los contaminantes inorgánicos que tienen cargas positivas como los metales se pegan o unen a la pectina, que es una molécula de la pared celular, y se quedan ahí pero no ingresan a la célula. Luego viene la conjugación, que es un segundo mecanismo en donde los contaminantes unen sus moléculas a otras que la planta produce, como el glutatión, ácidos orgánicos, entre otras. Estas actúan como quelantes, es decir, moléculas que tienen metales asociados a ellas. Entonces, quiere decir que los contaminantes, como por ejemplo los metales, se unen a la pectina de la pared celular, luego a moléculas de sustancias que produce la célula y actúan como quelantes, que son moléculas con metales. Así es, Miguel. Y luego, profesora, ¿qué pasa con esos quelantes? Viene el secuestro. Este mecanismo se da luego de la conjugación, donde el quelante es secuestrado por la vacuola de la célula vegetal para alejarlos de las otras partes de la célula. Si el contaminante es un material orgánico, entonces se da el mecanismo llamado degradación enzimática, donde se convierte estas sustancias en otras no nocivas. Con otros contaminantes ocurre cualquiera de los métodos de fitorremediación que ya hemos visto. ¡Qué interesante! Yo terminaré mi mapa conceptual. Y yo mi esquema de llaves. Lucía, luego del programa, investiguemos más fuentes científicas para poder tener mejores argumentos. Estudiantes que nos sintonizan, completen en este momento alguna idea más. Después del programa lo pueden concluir. Ahora vamos a ayudar a Lucía a resolver la situación de contaminación que tiene en el terreno de la comunidad que quieren recuperar. Contesten las preguntas que se plantearon al inicio. Vamos, Lucía, Miguel y estudiantes que nos escuchan desde casa. Revisemos nuestras anotaciones y esquemas y planteemos algunas soluciones utilizando conocimientos científicos. Ahora, respondan la pregunta investigable que guió el programa y que es: ¿qué relación existen entre los mecanismos que utilizan las plantas para descontaminar los suelos en los procesos de fitorremediación y el funcionamiento de sus células? Volvamos a revisar nuestras anotaciones que hemos realizado, organizado y relacionado, y sustentaremos la respuesta con las ideas y conceptos científicos. ¡Qué bien han trabajado hoy en todo el programa! ¿Cuál fue el propósito de este programa? Miguel, ¿lo recuerdas? Sí, profesora Carmen. El propósito del programa fue explicar con base en conocimientos científicos los mecanismos que tienen las plantas y el funcionamiento de sus células en el proceso de descontaminación del suelo. ¿Y cómo hicimos para lograr el propósito y responder la pregunta de indagación? ¿Qué acciones realizaron allá en casa estudiantes de tercer y cuarto grado? Bien, ahora me dirigiré a las madres y padres de familia y familiares. Gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos. Les pedimos que los apoyen brindándoles un espacio de su casa para que realicen sus actividades escolares, tiempo para que escuchen al programa radial y que los ayuden buscando otras fuentes de información. Supervisen sus avances y muestren interés por los logros que van alcanzando. Colegas docentes, monitoreen de alguna manera los avances y logros de sus estudiantes.
Díganles cómo deben ir construyendo su explicación con las bases científicas proporcionadas. Colóquenlos frente a situaciones de su comunidad, por ejemplo, de terrenos contaminados, y motívenlos a que investiguen y propongan soluciones sustentadas científicamente. Pidan siempre que toda evidencia se guarde en su portafolio. Muy bien, chicas y chicos, lo han hecho excelente el día de hoy. ¡Hasta pronto! Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.